Hola, muy buenas tardes, días, noches, a la hora que estén viendo este video. Vamos a empezar con un nuevo tema que es geometría analítica. Geometría analítica. Para comenzar a checar la geometría analítica, tenemos que aprender o tenemos que ver qué es un sistema coordenado bidimensional o un plano. El sistema de coordenadas bidimensional o plano se compone básicamente por dos ejes, uno y una x, donde x van a ser las abscisas y x van a ser las abscisas y y van a ser las ordenadas. Son los otros nombres que se les puede decir. ¿Ok? Entonces tenemos un punto central que va a ser, viene siendo el origen. Estas rectas van hacia el infinito y obviamente nosotros podemos graduar este, a nuestra conveniencia las rectas. Entonces, si nos damos cuenta, forman una cruz. Al momento de que se forma una cruz, se forman cuatro espacios, a que estos los vamos a llamar cuadrantes. Primer cuadrante está representado por números romanos, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Recordemos y vemos algo especial o algo esencial que viene siendo en la geometría analítica. Si nosotros nos damos cuenta, estamos viendo la gráfica o estamos viendo el plano de frente y si nosotros estamos acostumbrados a ver los números positivos del lado derecho, entonces nuestro origen va a tener, obviamente, va a ser el cero y del cero a la derecha van a estar todos los números positivos hasta el infinito. Del mismo modo, del cero a la izquierda voy a tener todos los números negativos. Del cero hacia arriba voy a tener números positivos y del cero hacia abajo voy a tener números negativos. Ok, tenemos esto. Chequemos que en los cuadrantes puede haber diferentes tipos de coordenadas. Entonces, vamos a tomar un punto P de coordenadas x, y positivas. Entonces, si nosotros tenemos una coordenada x, y, esto nos está representando que me voy a mover sobre el eje x positivo una distancia x, supongamos que aquí, y voy a moverme una posición y hacia arriba, obviamente en el eje de las ordenadas, que sería como por acá, supongamos. Entonces este va a ser, aquí vamos a poner que este va a ser A y este va a ser B, y en la intersección de estas dos líneas va a ser donde se encuentra mi punto P, x, y. Este es el dado caso que ambos sean positivos. Cuando yo tengo un punto P de coordenadas x, menos y, este punto va a estar ubicado ¿dónde? Va a estar ubicado en el cuarto cuadrante. Supongamos que va a estar aquí. Este va a ser mi punto P, coordenadas x, menos y. Otro punto, P sub 3, este es P sub 2 y este es P sub 1. P sub 2, P sub 1. Otro punto llamado P sub 3 va a ser tener de coordenadas menos x, y. Y este va a estar ubicado en el eje de las x negativas, pero en el eje de las y positivas, que va a estar en la coordenada en el cuadrante 2. Aquí está x menos x, perdón, y aquí va a estar como por acá también va a estar menos y. Vamos a trazar y donde se intersectan estos dos puntos, aquí voy a tener mi punto P sub 3. P sub 4, si nosotros tenemos una coordenada que ambos números, tanto la abscisa y la ordenada, son números negativos, menos x, menos y, va a estar en el tercer cuadrante. Va a estar como por acá. Y va a estar, este va a ser el P sub 4. Listo. Ya tenemos esta situación, ya sabemos cómo ubicar puntos en un plano. Pero ahora, el problema de aquí es, la distancia. Sabemos que la distancia de un punto en una sola recta básicamente tiene que es la distancia de la distancia de dos puntos va a ser igual al valor absoluto del primero menos el segundo y ya está. ¿Ok?
esa va a ser la distancia de un punto en una sola recta, pero en el eje de las X. Ahora, ¿qué pasa si hubiera sido en el eje de las Y? Obviamente la distancia de ese punto va a ser el valor absoluto de Y2 menos Y1, y obviamente me va a dar un resultado, ¿vale? Pero ¿cómo los puedo combinar? Ya en un plano es muy diferente. Entonces, vamos a checar el siguiente, que es distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. ¿De dónde sale eso? ¿A qué? Ajá, tengo dos puntos. Ajá, ¿y de dónde sale? Entonces, vamos a checar algo muy interesante. Ok, ¿de dónde sale de dónde sale la fórmula de la distancia entre dos puntos? Obviamente yo puedo solamente escribir la fórmula, pero pues creo que no sería tan conveniente porque me gustaría saber me gustaría que aprendieran o me gustaría que supieran de dónde sale esa fórmula, porque nada más nos las dan y la utilizamos y ya. Ajá, y de dónde sale o cómo es, de dónde viene o qué onda. Entonces, vamos a empezar poniendo nuestras rectas, nuestro plano, porque de aquí va a partir todo. Perfecto, tenemos nuestros planos, ok. Entonces, CAP, CAP sub 1, x1, y1 y p sub 2 de las coordenadas y2, x2, perdón, x2, y2. Bueno, tenemos esos dos puntos, vamos a ubicarlos, no hay ningún problema donde los puedo ubicar. Entonces, así que un punto lo voy a ubicar, aquí va a estar p sub 1, x, y, x1, x1, y1, y aquí voy a tener mi p sub 2. Ok, no le voy a poner las coordenadas para que no se amontone, aquí voy a borrarlo. Entonces, tenemos esos puntos. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, nosotros vamos a prolongar de dónde se está viendo. Vamos a prolongarlo, a ver qué resulta. Vemos que este es acá, este, vamos a ponerlo hasta acá, este va a ser hasta acá, y obviamente la distancia es la que quiero encontrar, que es esta. Bueno, ay. Perfecto. Quiero encontrar esa distancia, la distancia verde quiero encontrar. Pero ¿qué es lo que voy a tener que hacer para poder encontrar esa distancia? Lo vamos a ver ahorita. Ok, si nos damos cuenta, aquí qué se nota o qué se está formando. Podemos notar que se está formando aquí un triángulo rectángulo. Disculpen los estos, pensé que estaba más recto. Es un triángulo rectángulo. Si nosotros nos damos cuenta es un triángulo rectángulo y la distancia verde nos damos por el teorema de Pitágoras, sabemos que es que viene siendo la hipotenusa. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la hipotenusa, y encontrando la hipotenusa podemos encontrar, ¿qué podemos encontrar? La distancia del punto 1 y el punto 2. Del punto 1 al punto 2 o del punto 2 al punto 1. Cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el punto 2 tiene coordenadas x2, y2. El punto 1 tiene coordenadas x1, y1. Ok, voy a ponerle arbitrariamente aquí un punto E, donde se interceptan, puse 5, aquí y aquí vamos a ponerle un punto A, aquí donde se interceptan, y aquí vamos a ponerle un punto C. Obviamente este va a ser X, menos X, Y y menos Y. Perfecto. Entonces, ¿qué coordenadas tiene el punto A? Vamos a ver qué coordenadas tiene el punto A. Si nosotros nos damos cuenta, las coordenadas del punto A vienen dadas ¿de dónde? Desde el origen, y recorre una distancia, ¿qué? Una distancia x1. Aquí está. Esta va a ser una distancia x1. Entonces, A va a tener coordenadas x1,
0. B, ¿dónde está B? Ah, no lo puse. B está acá arribita, se me olvidó ponerlo. Ajá. Aquí está B. Y aquí está B. Y B. Perfecto. B. Para calcular la distancia de B, podemos ver que está en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas. Vemos que no recorre una distancia X. Por lo tanto, mi distancia, el punto B, va a tener coordenadas 0 en X, porque no se está trasladando en el eje de las abscisas, pero vemos que se está trasladando en el eje de las ordenadas, o sea, hacia arriba. Entonces va a tener 0, ¿qué? Y1. Y1, que es esta distancia. Y si nosotros juntamos x1 y y1, nos da las coordenadas del punto P1. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué estamos haciendo? Estamos descomponiendo el punto. El punto sub 1 lo estamos descomponiendo. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Es lo que está pasando. Entonces, estamos descomponiendo los puntos. Vamos a checar ahora con el punto P sub 2. Estos van a ser con el P sub 1. P sub 1. Ahora con el P sub 2. El punto C. Vamos con la letra C. Vemos que el punto C, que está aquí de color amarillito, vemos que el punto C está recorriendo ¿qué? Una coordenada en las X, en las abscisas. Está en las abscisas, entonces va a recorrer una distancia también X, pero ¿qué X? X sub 2. X2. Entonces vamos a poner X2. Voy a poner en amarillo para que sea diferente. Pero ¿cuánto se está recorriendo en el eje de las ordenadas? 0. No está subiendo ni está bajando. Entonces va a ser 0. Perfecto. Ahora, el punto D. Igual que el punto B. Vemos que el punto D no está recorriendo en el eje de las X, en el eje de las abscisas. Está recorriendo o se está trasladando en el eje de las ordenadas. Entonces, vamos a tener que... ¿Cuánto recorre en el eje de las abscisas? D. 0. ¿Y cuánto recorre en el eje de las ordenadas? Una distancia y2. Ojo, ¿y qué es lo que notamos aquí? Vamos a ponerlo, no tengo otro color, ni modo. Esta es una distancia amarilla y esta va a ser la distancia amarilla. Perfecto. Y vemos que si yo junto la distancia de x sub 2 con y sub 2, vemos que nos está dando el punto 2, p sub 2. Entonces lo que también estamos haciendo es descomponiendo esa distancia. Ahora, chequemos esto. La distancia de P sub 2 a la distancia de E va a ser igual, es la misma distancia de C a A. Entonces, P sub 2 a la distancia E va a ser igual, si se da aquí está, es de aquí, va a ser igual a quién? A la distancia C de C a A. Va a ser igual, entonces vamos a poner que es a C A. Esa rayita de arriba significa que es, o sea, es la distancia del segmento, ¿ok? Pero esto a qué es igual, a qué es igual. Básicamente, anteriormente les había comentado que la distancia de qué, de la distancia de un punto a otro punto en la misma coordenada viene como x2 menos x1, ¿sale? Entonces eso es lo que estamos calculando. Ahora, vamos a notar que la distancia de ¿dónde? De P sub 1, aquí de P sub 1 a E es la misma distancia de B, de D a B. Es la misma distancia. Nos estamos recorriendo en el eje de ¿dónde? De las ordenadas. Entonces, P sub 1 a la distancia E va a ser igual a que de B a D. Perfecto. Y esto obviamente cambia con Y2 menos Y1. Perfecto. Entonces, tenemos esto. Ya sabemos cuánto vale la distancia de P2 de P sub 2 a E y cuánto vale la distancia de P sub 1 a E. Ahora, imagínense que no están todos esos garabatos. Imagínense que no están todo. Entonces, es más, lo voy a volver a reescribir para que ustedes se den cuenta. Entonces, tenemos un punto aquí. Tenemos un punto aquí.
tenemos un punto acá, y obviamente tenemos estos. Queremos calcular esa distancia. Perfecto. Entonces vamos a poner, aquí tenemos P sub 1, P sub 2, y aquí está el punto E. Perfecto. Y yo quiero calcular la distancia de P sub 1 a P sub 2. Pero ya sabemos cuánto vale de P sub, aquí es P sub 2, perdón. Y aquí es P sub 1. Ya sabemos cuánto vale la distancia de P sub 2 a E. ¿Por qué le pongo 5? ¿Quién sabe? Ya sabemos cuál es la distancia de P sub 2 a E. Entonces, vemos que la distancia de P sub 2 a E es que es X2 menos X1. ¿Vale? Y la distancia de P sub 1 a E es Y2 menos X menos Y1. Menos Y1. Perfecto. Ya tenemos esto. Ahora, si se acuerdan por el teorema de Pitágoras, ¿qué sabemos por el teorema de Pitágoras? Dice C al cuadrado es igual a cuadrada más B cuadrado. Por el teorema de Pitágoras, sabemos que nosotros funciona para triángulos rectángulos, donde C es la hipotenusa, A es uno de los catetos y B es uno de los catetos. Es lo mismo, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Supongamos yo le quiero llamar B. Y este lado lo voy a llamar A y yo quiero encontrar C. Entonces, por el teorema de Pitágoras sabemos que C al cuadrado es igual a al cuadrado, pero A al cuadrado es la distancia de P sub 1 a E. P sub 1 a E, ¿vale? Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. Obviamente elevado al cuadrado porque así nos dice el teorema de Pitágoras, más el signo, que estamos trabajando por el teorema, más el otro cateto al cuadrado, que es la distancia de P sub 2 a E. ¿Y cuánto vale P sub 2 a E? Vale X2 menos X1 elevado al cuadrado. Perfecto, entonces a C ya no lo voy a nombrar como C, la voy a nombrar como D. Distancia al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A Y2 al cuadrado menos Y1 al cuadrado. Y2 menos Y1 al cuadrado más X2 menos X1 al cuadrado. Entonces, como yo solamente quiero saber la distancia y no la distancia al cuadrado, despejamos la distancia. Entonces, como suena mal lo que digo, que si está elevado pasa como raíz, es algo erróneo, pero así es como se logra hacer un poco más entendible. Entonces, si de un lado tengo que está elevando al cuadrado, del otro lado va a pasar como raíz cuadrada. Entonces, la distancia es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De Y2 menos Y1 elevado al cuadrado más X2 menos X1 elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ya tenemos o deducimos la fórmula para la distancia de dos puntos.